Buenos días, un saludo especial para nuestra profesora Norca Castro. Somos Raucelis Arzola y Cristian Sejcún, estudiantes de la carrera de arte de la Universidad Central de Venezuela. Hoy para la Cátedra de Artes Plásticas 2 queremos invitarlo a observar el teatro no solo como un lugar de función, sino como una arquitectura que articula nuestra percepción. Casi todos sabemos qué es el teatro, pero pocos analizamos cómo el edificio mismo actúa como el primer intérprete de la obra. Para esta exploración analizaremos tres referentes fundamentales: el Teatro Olímpico de Vicenza, la Ópera de París y el Teatro de la Danza de los Países Bajos. A lo largo de esta presentación profundizaremos los siguientes temas para cada una de estas obras: movimiento artístico, contexto de la obra, características técnicas, semejanzas y diferencias y variación temática. A través de este recorrido veremos cómo la arquitectura dejó de buscar la perfección matemática del Renacimiento tardío para abrazar la opulencia del eclecticismo del siglo XIX, hasta llegar a la ruptura funcionalista del neomodernismo de Rem Koolhaas. Cada una representa una forma de arte que, aunque a veces invisible al ojo casual, define por completo nuestra experiencia como espectadores. Teatro Olímpico de Vicenza, movimiento al cual pertenece. Este teatro fue diseñado por Andrea Palladio en 1580 y pertenece al movimiento del Renacimiento italiano, específicamente al estilo conocido como palladianismo. Características de este movimiento. 1. Perspectiva lineal y proporción. Esta es la característica más destacada del teatro. El escenario fijo presenta calles de entrampantojo, efecto visual, que utilizan la perspectiva lineal para crear una impresionante sensación de profundidad y realismo, simulando las calles de la antigua ciudad de Tebas. 2. Temas diversificados. Aunque el teatro se inspira en la arquitectura clásica romana, su uso para representar comedias clásicas y la inclusión de temas mitológicos e históricos, como los trabajos de Hércules representados en bajorrelieves, reflejan una diversificación temática más allá del arte puramente religioso. 3. Realismo y naturalismo. El uso de la perspectiva lineal para crear una ilusión de calles reales y profundas demuestra una búsqueda de la precisión y el realismo en la representación del espacio, un sello distintivo del Renacimiento. Contexto. ¿Dónde estamos exactamente? En la ciudad de Vicenza, Italia, específicamente en la Piazza Matteotti. El teatro se construyó aprovechando una antigua fortaleza medieval, muy cerca del río Asciglione, lo que sitúa a este recinto justo en el corazón cultural de la ciudad, rodeado de iglesias y museos. Fue concebido como la sede definitiva para las representaciones de la Academia Olímpica, fundada en 1896, tras años de usar espacios provisionales. Diseñado por Palladio, quien murió poco después de iniciar las obras en 1580, siendo terminado por Scamozzi, quien creó las célebres escenografías en perspectiva. Los escenarios de madera, para la inauguración en 1585. Características técnicas. El corazón de este teatro es su frontini, una fachada de 3 pisos inspirada en los arcos de triunfo romanos. Lo más asombroso es su engaño visual, aunque parece mármol sólido, es un prodigio de ligereza construido con madera, estuco y yeso. Palladio utilizó esta técnica de trampantojo para reducir costos y peso, logrando un nivel de detalle en relieves y estatuas que habría sido imposible detallar en piedra. Es la prueba de que, en el Renacimiento, el ingenio valía más que el material. La forma del teatro fue una respuesta brillante a un terreno estrecho, una vieja fortaleza medieval. Para aprovechar el espacio, Palladio sustituyó el semicírculo romano por una cavidad semielíptica. Esta técnica permitió acomodar a 470 espectadores con visibilidad perfecta en un lugar asimétrico. Coronó las gradas con una logia de columnas que unifica techos y muros, transformando un caos de piedra antigua en una armonía clásica absoluta. El teatro olímpico es, técnicamente, una caja de resonancia. Gracias al uso de madera y estuco, el sonido es seco y nítido, permitiendo que un susurro se escuche hasta la última grada. Para rematar la ilusión, Palladio diseñó un techo plano, pintado como un cielo abierto.
Este truco visual eliminaba la sensación de encierro, transportando al espectador a los antiguos teatros romanos al aire libre. Es la fusión perfecta entre ingeniería de sonido y efectos visuales. Ópera de París. Movimiento al cual pertenece. Pertenece al eclecticismo específicamente bajo la influencia de la Escuela de Bellas Artes, estilo Beaux Arts. En aquella época no se busca invertir un lenguaje desde cero, sino que los arquitectos funcionaban como coleccionistas de las historias. El eclecticismo permitía tomar la elegancia del Renacimiento, la fuerza del barroco y la armonía del clasicismo para fundirlo en una sola obra. Pero hay un detalle fascinante. Cuando la emperatriz Eugenia le reclamó a Garnier que el edificio no parecía ni griego ni francés antiguo, le respondió con una frase que definió el movimiento: el estilo Napoleón III, señora. Con esto dejó claro que el eclecticismo no era una simple copia del pasado, sino una identidad nueva y vibrante diseñada para representar el poder y el lenguaje del Segundo Imperio francés. Características de este movimiento: el eclecticismo y el estilo Beaux no eran un caos, se regían por principios técnicos muy claros que vemos reflejados en cada rincón de la ópera. La jerarquía de los espacios. El horror vacui o miedo al vacío, simetría y orden y modernidad oculta. Charles Garnier logró que la teoría del eclecticismo cobrara vida en la Ópera de París a través de tres aplicaciones clave: el espectador social, equilibrio entre orden y caos y modernidad disfrazada. Finalmente, el eclecticismo permitió que el edificio evolucione. Un ejemplo es la cúpula de Marc Chagall en 1964. Aunque es arte moderno, dialoga perfectamente con el oro del siglo XIX, demostrando que este estilo no es una pieza de museo, sino un objeto que sigue interpretando nuestra cultura. Para entender por qué este edificio es tan monumental, hay que mirar quién lo mandó a construir. Napoleón III estaba en el Segundo Imperio francés, una época donde la arquitectura no era solo arte, sino propaganda política. Tras años de revoluciones y caos, el emperador necesitaba demostrar que Francia era una potencia estable, rica y moderna. La ópera Garnier nace como el gran símbolo de ese triunfo imperial. Es un templo diseñado para validar su poder ante el mundo, proyectando una imagen de orden y grandeza que borrara las cicatrices del pasado revolucionario. Si mira un mapa de París, verá que la ópera no está ahí por accidente. En 1860, el barón Haussmann estaba destruyendo el viejo París medieval para crear una ciudad de avenidas anchas y modernas. La ópera Garnier fue diseñada como el gran remate visual de este plan. Se ubicó estratégicamente en el distrito 9 para que todas las avenidas principales convirgieran en su fachada. No es solo un edificio, es un imán urbano. Garnier lo integró perfectamente con su entorno, dejando espacios para que los carruajes circularan y convirtiendo la Plaza de la Ópera en el nuevo corazón geográfico y social de la capital francesa. Frente a la fría revolución industrial, el eclecticismo de Garnier nació como una defensa cultural al mezclar barroco y renacimiento. El edificio se rebeló contra la frialdad de la máquina, rescatando el alma y la belleza francesa. Económicamente, el teatro fue una herramienta de consumo de estatus para la nueva burguesía. La gran escala no era solo arquitectura, era el escenario donde se exhibía el poder y se cerraban negocios. Técnicamente, Garnier hizo una inversión brillante, usó una estructura de acero invisible, aunque costosa, permitió crear espacios monumentales y protegió el edificio contra incendios, asegurando el éxito de la obra a largo plazo. El secreto de la ópera en su estructura híbrida: una piel de piedra y mármol que esconde un imponente armazón de acero. Esta ingeniería fue brillante por dos razones. Primero, el metal permitió crear espacios monumentales sin columna que obstruyeran la vista. Y segundo, fue la solución definitiva contra incendios, el gran temor de la época. En esencia, vanguardia industrial protegida por una estética clásica. Bajo la opulencia, la ópera es una máquina industrial. Debido al terreno pantanoso, Garnier construyó una cisterna de hormigón subterránea que estabiliza la cimentación y sirve como reserva de agua contra incendios. Sobre ella, la planta de herradura aplica ciencia acústica pura. Combina estuco para reflejar el sonido y terciopelo para
absorber vibraciones. El resultado es un equilibrio perfecto donde la orquesta mantiene su potencia y la voz humana se escucha nítida en cada rincón sin amplificación. Teatro de la Danza, movimiento al cual pertenece, fundado en 1959 y asociado con teatros en los Países Bajos, no se define por un único estilo histórico fijo, sino que es un referente de la arquitectura moderna y contemporánea, evolucionando hacia la arquitectura funcionalista y la arquitectura sostenible en sus sedes más recientes. Algunas de las características de este movimiento son las sedes y estilos, arquitectura contemporánea, diseño funcional y escénico, arquitectura contemporánea y materiales innovadores, diseño funcional e integración tecnológica. Contexto. Compañías principales. En La Haya es pionero en la danza moderna. El Ballet Nacional holandés, creado en 1961, es la compañía de danza líder, combinando clásicos y obras modernas. Enfoque artístico. Se caracteriza por la libre expresión personal, técnica constante en movimiento y la integración de música y danza. Existe una fuerte influencia de la danza teatro expresionista que busca romper con la tradición clásica. Infraestructura. Espacios emblemáticos incluyen el Lucent Dance Theater, diseñado por Ren Koolhaas, y el Teatro Internacional de Ámsterdam. Festivales y cultura. El Festival de Parade ofrece una mezcla única de danza, teatro, música y gastronomía, promoviendo la creatividad. Características técnicas. Koolhaas rompe con el monumentalismo clásico mediante una agregación de 3 volúmenes independientes, auditorio, danza y servicios, que colisionan para optimizar un solar estrecho. Esta fragmentación garantiza autonomía estructural y una acústica técnica superior. Koolhaas sustituye el lujo tradicional por materiales industriales de bajo costo, policarbonato, acero galvanizado y vidrio armado, priorizando la ligereza visual y la luz natural. Esta ingeniería de costos permitió dirigir el presupuesto hacia la alta tecnología del escenario y el suelo amortiguado, esencial para el rendimiento de los bailarines. Semejanzas y diferencias. Es fundamental poner en perspectiva estas 3 joyas: el Teatro Olímpico de Vicenza, el Teatro de la Ópera de París y el Teatro de la Danza de los Países Bajos. Empecemos por las semejanzas. Los 3 edificios utilizan la arquitectura para manipular la percepción. En el siglo XVI, Palladio y Scamozzi lo hicieron mediante la perspectiva forzada de madera en el Renacimiento tardío. En el siglo XIX, Garnier lo logró a través de la opulencia del eclecticismo y la escala monumental, y en el siglo XX, Ren Koolhaas utilizó la coalición de volúmenes neomodernistas para crear un dinamismo visual único. Por otro lado, las diferencias son las que marcan la evolución de la humanidad. La primera gran diferencia es la escena. En Vicenza, la escenografía es fija y eterna, una ciudad de Tebas que nunca cambia. En París, la escena se vuelve una máquina industrial, capaz de transformarse radicalmente, y en el proyecto de Koolhaas, el escenario se simplifica para dar total libertad a la coreografía, eliminando el adorno en favor a la funcionalidad técnica. La materialidad también nos cuenta una historia de progreso. Pasamos de la piedra, el estuco y la madera artesanal de Palladio al hierro estructural, disfrazado de mármol, y el oro en el eclecticismo de Garnier, hasta llegar a la estética industrial de Koolhaas, que utiliza acero, vidrio y policarbonato sin miedo a mostrar su naturaleza. Un mismo tema como el teatro cambia tanto de un siglo a otro. La respuesta es que la arquitectura no son solo muros, sino reflejo de los valores de la sociedad en el Renacimiento. El valor máximo era la razón, por lo que el teatro se resume como la recuperación científica del pasado, un templo de simetría y orden. En el eclecticismo, el valor gira hacia el estatus y el espectáculo. Aquel edificio es un palacio social diseñado para presumir, donde la arquitectura se desborda en oro para que la sociedad pueda verse entre sí. Finalmente, en la arquitectura contemporánea, el valor es
es la funcionalidad radical. El edificio es la herramienta honesta y eficiente que elimina el adorno para centrarse en el movimiento del cuerpo. En resumen, el tema varía porque cada época tiene una pregunta distinta. El siglo XVI buscaba la gloria, el XIX el poder y el actual la resolución de problemas. El ladrillo, el mármol y el acero son simplemente la respuesta de cada arquitecto a la pregunta de su tiempo. Gracias por su atención.